Hay algo que me ha llamado la atención durante años. Las personas solemos hablar mucho de las cosas que nos ocurren, pero bastante menos de la influencia que ejerce sobre nosotros todo aquello que ocurre a nuestro alrededor. Y sin embargo, cuanto más observo la vida cotidiana, más difícil me resulta ignorar ese fenómeno. Porque hay días en los que uno se acuesta sintiéndose razonablemente bien y se despierta exactamente igual. No ha ocurrido nada importante. Los problemas siguen siendo los mismos. Las circunstancias apenas han cambiado, y aún así, conforme avanza la jornada, aparece una especie de inquietud difícil de localizar. No siempre sabemos de dónde viene. A veces creemos que tiene que ver con nosotros. Otras veces pensamos que estamos cansados o preocupados por algo concreto. Pero cuanto más atención prestas, más empiezas a sospechar que una parte de ese malestar no siempre nace en tu interior. Hay estados emocionales que parecen propagarse silenciosamente entre las personas. Una preocupación se contagia, una tensión se contagia. Un ambiente cargado termina afectando incluso a quienes intentan mantenerse al margen. Y quizá por eso me parece tan interesante una pregunta que cada vez me hago más a menudo. ¿Cuánto de lo que sentimos pertenece realmente a nuestra propia experiencia y cuánto hemos absorbido del mundo que nos rodea? Bienvenido a Control del Alma. Este es un espacio donde reflexionamos sobre esas experiencias humanas que todos compartimos y que muchas veces esconden más profundidad de la que parece a simple vista. Aquí hablamos de emociones, autocontrol, psicología práctica y crecimiento personal. Pero no para encontrar respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, más bien para observar con calma aquello que sucede dentro de nosotros mientras intentamos comprendernos un poco mejor. Si este tipo de reflexiones te acompañan, puedes unirte a esta comunidad, porque entender nuestra mente no elimina las dificultades de la vida, pero a menudo cambia por completo la forma en que las atravesamos. Hay una idea que durante mucho tiempo me pasó completamente desapercibida. Tendemos a pensar que nuestras emociones son exclusivamente nuestras, que lo que sentimos nace dentro de nosotros y responde únicamente a nuestras circunstancias personales. Sin embargo, cuanto más observo la vida cotidiana, más difícil me resulta creer que sea tan sencillo, porque las emociones parecen viajar de una persona a otra con mucha más facilidad de la que imaginamos. Basta entrar en una habitación donde existe tensión para notar cómo algo cambia en nuestro estado interior. Basta convivir durante un tiempo con alguien constantemente enfadado, preocupado o negativo para empezar a sentir el peso de esa energía emocional. Incluso ocurre con personas a las que nunca hemos visto. Leemos una noticia, escuchamos una discusión, observamos el enfado de cientos de personas a través de una pantalla, y algo de todo eso termina encontrando un lugar dentro de nosotros. Quizá por eso el caos exterior resulta tan difícil de ignorar, porque no siempre entra en nuestra vida a través de los acontecimientos. A veces entra a través de las emociones de otras personas. Hay algo curioso en la forma en que entendemos nuestras emociones. Nos gusta pensar que son profundamente personales, que nacen dentro de nosotros, que responden a nuestra historia y que pertenecen únicamente a nuestra experiencia. Y, sin embargo, basta observar con un poco de atención la vida cotidiana para descubrir algo bastante diferente. Una persona entra en una habitación de mal humor y, sin necesidad de decir demasiado, el ambiente cambia. Alguien llega preocupado y al cabo de unos minutos, esa preocupación parece haberse extendido a quienes le rodean. Incluso ocurre con situaciones mucho más sutiles. Hay días
en los que compartimos tiempo con determinadas personas y, al despedirnos, sentimos un cansancio difícil de explicar. No ha ocurrido nada grave. No ha habido una discusión. No ha pasado nada especialmente negativo. Y aún así, tenemos la sensación de haber cargado durante horas con algo que no era nuestro. Durante mucho tiempo, pensé que esto era una especie de exageración o una forma demasiado poética de interpretar las relaciones humanas. Hoy ya no estoy tan seguro. Cada vez me parece más evidente que las emociones viajan entre las personas de formas que rara vez percibimos con claridad. No porque alguien nos obligue a sentir algo, no porque seamos especialmente vulnerables, simplemente porque estamos hechos para conectar. Y cuando conectamos, no solo compartimos conversaciones, experiencias o recuerdos, también compartimos estados emocionales. Quizá por eso resulta tan difícil permanecer completamente indiferente en determinados entornos. Quizá por eso hay lugares que nos tranquilizan y otros que nos agotan. Y quizá por eso algunas personas consiguen transmitir paz, incluso cuando atraviesan momentos difíciles, mientras que otras parecen arrastrar consigo una inquietud que termina extendiéndose a todo lo que tocan. Lo que más me sorprende de todo esto es que rara vez nos damos cuenta de cuándo ocurre. No solemos detenernos a pensar si una emoción ha nacido realmente dentro de nosotros o si ha aparecido después de pasar varias horas rodeados de tensión, preocupación o conflicto. Simplemente la sentimos. Y como la sentimos, asumimos que nos pertenece. Quizá por eso a veces resulta tan difícil comprender lo que nos pasa. Porque estamos intentando resolver un malestar que ni siquiera hemos identificado correctamente. Hay ocasiones en las que creemos estar enfadados cuando en realidad estamos agotados. O pensamos que estamos preocupados por un problema concreto, cuando lo que realmente nos pesa es haber pasado demasiado tiempo absorbiendo las preocupaciones de otras personas. Y cuanto más observo este fenómeno, más importante me parece una habilidad que rara vez se enseña. La capacidad de preguntarnos, ¿esto que estoy sintiendo nace realmente de mí? ¿O simplemente lleva tanto tiempo acompañándome que he terminado creyendo que forma parte de mí? Mientras preparaba esta reflexión, hubo una pregunta que no dejaba de rondarme la cabeza y que quizá también te haga pensar. ¿Te ha ocurrido alguna vez llegar a casa después de pasar varias horas con determinadas personas y sentirte emocionalmente diferente sin saber exactamente por qué? No me refiero a una discusión importante ni a una experiencia especialmente intensa. Me refiero a algo mucho más sutil, a esa sensación de terminar el día más agotado, más inquieto o más preocupado de lo que estabas al comenzarlo, como si hubieras estado cargando con algo que no era completamente tuyo. Si te apetece compartirlo, me gustaría leerte en los comentarios, porque sospecho que todos hemos vivido algo parecido en algún momento, y sin embargo, pocas veces hablamos de ello de forma consciente. No es una pregunta sencilla, pero sospecho que muchas veces la calma empieza precisamente ahí, en el momento en que dejamos de asumir automáticamente que todo lo que sentimos nos pertenece, y empezamos a observarlo con un poco más de curiosidad. Hay algo que todos hemos experimentado alguna vez y que, sin embargo, rara vez nos detenemos a analizar. Basta pasar unos minutos con determinadas personas para notar que algo cambia dentro de nosotros. A veces ocurre para bien. Hay personas cuya presencia transmite tranquilidad. No necesariamente porque tengan respuestas para todo, ni porque lleven una vida perfecta. Simplemente parece que, cuando estamos cerca de ellas, las cosas recuperan cierta proporción. Las preocupaciones siguen existiendo. Los problemas siguen ahí, pero dejan de ocupar todo el espacio. También ocurre lo contrario.
Hay personas que viven instaladas en una preocupación constante. Personas para las que cada problema anuncia otro problema. Cada dificultad confirma una catástrofe y cada incertidumbre parece contener una amenaza. Lo curioso es que, después de pasar suficiente tiempo con ellas, uno empieza a mirar el mundo de una forma parecida. Y cuanto más observo este fenómeno, más me pregunto si prestamos suficiente atención a la influencia emocional que ejercemos unos sobre otros. Porque solemos pensar en las palabras que intercambiamos, pensamos en las conversaciones, pensamos en los consejos, pero quizá la mayor influencia no ocurre ahí. Quizá ocurre en la forma de mirar la realidad que terminamos compartiendo. Hay una idea que vuelve a mi cabeza cada vez que pienso en este tema. La idea de que terminamos pareciéndonos, poco a poco, a aquello que nos rodea. Durante mucho tiempo, creí que eso tenía que ver únicamente con las costumbres, con los hábitos que adoptamos sin darnos cuenta, con las formas de hablar, de actuar o de vivir que acabamos imitando. Pero cada vez me parece más evidente que también sucede en un plano menos visible. Sucede con la manera de interpretar lo que ocurre, con el tono emocional desde el que observamos la realidad, porque pasar mucho tiempo junto a una determinada forma de mirar el mundo acaba dejando huella en nuestra propia mirada. Y no ocurre solo con las personas, ocurre con los ambientes que frecuentamos, con las historias que escuchamos una y otra vez, con los mensajes que consumimos cada día, con aquello a lo que concedemos nuestra atención de forma constante. Quizá por eso me parece tan difícil la tarea de seguir siendo uno mismo. Porque vivir implica estar continuamente expuestos a influencias que intentan arrastrarnos en distintas direcciones. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello mientras sucede. Simplemente despertamos una mañana y descubrimos que llevamos semanas pensando de una forma que no sabemos muy bien cuándo empezó. Hay una parte de todo esto que cada vez me parece más difícil de ignorar. Cuando pensamos en la influencia que otras personas ejercen sobre nosotros, solemos imaginar algo bastante evidente. Una discusión, una opinión que nos convence, un consejo que seguimos, una conversación que cambia nuestra forma de ver las cosas. Sin embargo, cuanto más observo la vida cotidiana, más me parece que las influencias más profundas suelen ser también las más silenciosas, porque rara vez aparecen de golpe, no llegan anunciándose, no llaman a la puerta, simplemente se van instalando poco a poco entre los días. Quizá por eso me resulta tan interesante la facilidad con la que terminamos acostumbrándonos a determinados ambientes. No porque dejen de afectarnos, sino porque dejan de parecernos extraños. Hay formas de vivir en permanente preocupación que, vistas desde fuera, resultan agotadoras. Sin embargo, cuando convivimos con ellas durante suficiente tiempo, dejan de parecernos extraordinarias. Empiezan a parecernos normales. Lo mismo ocurre con determinadas maneras de interpretar la realidad, con ciertas formas de hablar sobre los problemas, con ciertas expectativas sobre la vida, con determinadas dosis de ruido que en otro momento habríamos considerado excesivas. Y lo curioso es que casi nunca somos conscientes del momento en que se produce ese cambio. No existe una conversación concreta que lo explique. No existe una fecha que podamos señalar. Simplemente sucede. Como suceden muchas de las transformaciones importantes de nuestra vida. Poco a poco, sin hacer ruido. Con los años he empezado a sospechar que hay cosas que solo conseguimos ver cuando dejamos de estar completamente inmersos en ellas. No hace falta marcharse muy lejos. A veces basta una tarde tranquila, una conversación diferente, un paseo sin prisas, o simplemente un momento en el que el ruido habitual pierde intensidad durante unos minutos. Y entonces ocurre algo curioso.
Algunas preocupaciones que parecían enormes recuperan sus proporciones. Algunas urgencias dejan de sentirse tan urgentes. Algunas ideas que parecían incuestionables empiezan a despertar dudas. No porque la realidad haya cambiado. La realidad sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado es el lugar desde el que la observamos. Y quizá por eso me pregunto cada vez más si una parte importante de la claridad no depende tanto de encontrar respuestas nuevas como de recuperar cierta distancia respecto a aquello que llevamos demasiado tiempo observando desde el mismo sitio. Porque hay cosas que solo empiezan a verse con nitidez cuando dejamos de tenerlas pegadas al rostro. Y tal vez ocurra lo mismo con muchas de las influencias que terminan moldeando nuestra forma de pensar, de sentir y de relacionarnos con el mundo. Solo las reconocemos cuando, por un instante, dejamos de estar completamente dentro de ellas. Al recorrer esta reflexión, terminé llegando a una idea que no había previsto al comienzo. Comencé pensando en el caos exterior, en las preocupaciones ajenas, en los ambientes cargados, en la facilidad con la que determinadas emociones parecen extenderse de unas personas a otras. Pero cuanto más tiempo pasaba observando todo eso, más tenía la sensación de estar mirando solo una parte de la historia. Porque quizá el problema nunca ha sido que el mundo nos influya. Sería extraño que no lo hiciera. Vivimos rodeados de personas. Crecemos dentro de familias, culturas, amistades y comunidades que dejan huella en nosotros, de formas que ni siquiera alcanzamos a comprender del todo. Quizá lo verdaderamente extraño sería atravesar la vida sin que nada nos afectara. Sin embargo, hay una diferencia que cada vez me parece más importante. La diferencia entre recibir una influencia y vivir completamente absorbidos por ella. Entre escuchar una preocupación y convertirla en nuestra forma habitual de mirar el mundo. Entre atravesar una época de ruido y olvidar que existe otra manera de habitar la realidad. Porque quizá eso es lo que ocurre con más frecuencia de la que imaginamos. No solo convivimos con determinadas ideas, terminamos viviendo dentro de ellas. Hay una pregunta que me ha acompañado durante todo este vídeo, y cuanto más pienso en ella, menos me parece una pregunta que pueda responderse de una vez para siempre. ¿Qué cosas de las que hoy consideras normales forman realmente parte de ti y cuáles has ido absorbiendo sin darte cuenta? No tengo una respuesta clara. De hecho, sospecho que esa respuesta cambia a lo largo de toda una vida. Pero quizá merece la pena detenerse de vez en cuando a observarlo, porque tal vez la claridad no consista en encontrar una verdad definitiva sobre uno mismo. Tal vez consista en seguir haciéndose preguntas antes de aceptar automáticamente todo aquello que el mundo deposita dentro de nosotros. Y quizá, después de todo, la calma, la serenidad y la libertad interior tengan algo que ver con eso. No con aislarse del ruido, no con dejar de sentir la influencia de los demás, sino con conservar la capacidad de reconocer qué parte de ese ruido queremos convertir en nuestra propia voz. Y antes de terminar, me gustaría dejarte una última pregunta. Cuando observas tu forma de pensar actual, ¿hay alguna idea, preocupación o manera de ver la vida que hayas descubierto que no era tan tuya como creías? Me encantará leerte en los comentarios, porque muchas veces las reflexiones de otras personas nos ayudan a reconocer influencias que llevaban años delante de nosotros sin que llegáramos a verlas. Y si te gustan este tipo de conversaciones sobre psicología, emociones, filosofía práctica y crecimiento personal, puedes unirte a la comunidad de Control del Alma. Nos vemos en la próxima reflexión.